Dios te bendiga, Dios te guarde de manera poderosamente. Quien te habla, Jason Justiniano Ori. En esta edición, primera edición de nuestro podcast familiar de Family Ministry, el que tenga oídos que oiga. Hoy me siento más que orgulloso, me siento más que contento y alegre alrededor de estos tres ministros del Señor, poderosos en el Señor, que Dios nos ha traído en este día para traerle a ustedes una enseñanza, un testimonio poderoso a través de cada vida de ellos. Con nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestro pastor, Kevin Torres. Pastor, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, siervo. Amén. Bienvenido a nuestro podcast. Amén. Tenemos Gracias. También a Nesti, evangelista Nesti. Nesti, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Gracias, ¿verdad? Por acceder a esta invitación. También tenemos a Víctor, evangelista Víctor. Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga mucho. Gracias por el respaldo, ¿verdad? Y gracias por sus vidas, y bendigo sus vidas de manera poderosa. Sé que tenemos unos testimonios poderosos que en esta tarde quiero compartir con ustedes. Es la vida de estos tres ministros del Señor, que yo sé que ha marcado la vida, que ustedes están detrás de esas cámaras, que los conocen a ellos, su trayectoria y su vida espiritual. Así que comenzamos con este tema de hoy, es el pago del ministerio. ¿Por qué el pago del ministerio? Porque nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo podemos nosotros a llegarle a ustedes con nuestras experiencias, nuestros testimonios, cómo Dios ha obrado y cómo ustedes han pagado un precio sobre el testimonio? Kevin, ¿qué tú nos puedes comentar, verdad, en esta tarde sobre el pago del ministerio? Tú como pastor, enfocarte como evangelista y como pastor, ¿cómo ha sido ese pago del ministerio? Amén. Para contestarte tu pregunta, Dios me los bendiga. Me presento, mi nombre es el pastor Kevin Torres. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Derribando Murallas, la cual lidero y está ubicada en Kentucky, Crittenden, Kentucky, allí en la 202 Bennett Line. El pago del ministerio, ya cuando hablamos de un ministerio siempre es sufrido. Ministerio, muchos te pueden trazar lo que sería un camino de color de rosa, o tal vez como decimos nosotros los hispanos, que es un camino fácil, y es todo lo contrario. Cuando se trata de ministerio forjado bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un ministerio que conlleva sacrificio. Ahora mismo estamos aquí cumpliendo con esta labor. Estamos prácticamente a 9 horas de diferencia de nuestro cariñoso hogar en Kentucky. Y así que he sufrido días de ayuno, días de vigilia, días de entrega, días en los cuales a veces queremos soltarlo todo, porque esto es así. A veces podemos decir, sí, estamos al 100, otros días podemos decir estamos al 30, otros días podemos decir estamos al 60, pero llegan momentos en la vida donde puede tambalear la fe. Todo se vale, porque esto es un pago del ministerio. O sea que cuando usted paga, puede pagar mucho, puede pagar poco, pero lo importante es cuando tú tienes una meta trazada, al Señor hay que darle lo mejor. Y para darle lo mejor al Señor, todo es sufrido. Todo es sufrido porque nos conlleva horas de no descanso, horas en las cuales a veces no podemos compartir con nuestra familia todo el tiempo. Sabemos que la base de un ministerio es la familia, pero no muchas de las veces podemos llevar, yo que tengo a mi esposa, a mis 2 hijas, llevarlas a los lugares donde verdaderamente pues tal vez hay peligro, salir a las calles, buscar a aquel que está en necesidad. Y de igual manera, para nosotros fomentar lo que Dios ha implantado dentro de nosotros, pues conlleva esos tipos de sacrificios. Y es un pago muy doloroso. Yo lo que puedo decir de mi parte como ministro del Señor, cuando Dios te llama, Dios sí te capacita, pero de igual manera, Él no te dice cuán doloroso va a ser el camino. Amén. Porque si te dijera cuán doloroso es el camino, va a ser el camino, amén, nosotros no tomáramos la iniciativa de enmendar lo que sería un ministerio pastoral, evangelístico, o de ahí en fuera cualquier ministerio que Dios quiera desarrollar en nosotros. Amén. Poderosa contestación, ¿verdad?, de nuestro pastor Kevin. Nos comentaba, ¿verdad, pastor Kevin, que ese dolor, ¿verdad?, que pasamos nosotros los ministros, ¿verdad?, cada cual es diferente. Y yo quiero, ¿verdad?, compartir con el hermano evangelista, ¿verdad?, copastor de la iglesia de nuestro hermano Kevin, Nesti. Te hago esta pregunta, Nesti, a base de lo que estamos hoy discutiendo.
esa transición en ser un siervo del Señor a llegar a la posición de copastor y como evangelista? ¿Cómo tú has podido diferenciar entre una cosa y la otra? ¿Cómo Dios te ha preparado? ¿Qué herramientas Dios te ha dado para aceptar ese nuevo reto en tu vida? Amén, amén. Me uno a las palabras de nuestro amado pastor Kevin Torres. Un ministerio es sufrido y realmente es costoso. Y cuando hablo de costoso no es en lo material, sino en lo espiritual. Y para uno poder llevar un ministerio hay que pagar un precio, tales como el ayuno, la vigilia, introducirse en el secreto con el Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos fortalezca y podamos sobrellevar las cargas que vienen detrás de ese ministerio. Porque el ministerio realmente lo puede tener cualquiera, Jason. Cualquiera puede tener ministerio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces van a llegar guerras, van a haber conflictos, y si no estamos edificados y sabemos dónde estamos edificados, ese ministerio se puede caer. Y cómo tú puedes mantener un ministerio es pagando el precio. Pagando, no es con dinero, porque la gente piensa, no, voy aquí, me pagan tanto, me pagan. No, el precio es en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, porque cuando tú te mantienes conectado y tú sabes, como hoy mismo estuvimos predicando para la gloria de Dios, y tú reconoces tu identidad, quién te llamó, quién te sostiene, sobre todas las cosas, tu ministerio va a mantenerse de pie. Pero cuando nos olvidamos, como hizo en una ocasión Saúl, se había olvidado quién le había dado la oportunidad para ser rey, nuestro ministerio puede caer al piso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como hombres de Dios tenemos que entender que sobre todas las cosas que Dios pueda saber o hacer entre cada uno de nosotros como siervos del reino, la gloria siempre va a ser siendo de Él. Sí, sí. Tenemos que darle la gloria a Él en todo momento, porque Dios nos puede utilizar a nosotros en nuestro ministerio, ya sea para sanación, ya sea para milagros creativos. Pueden hacer muchas cosas que Dios puede hacer en tu ministerio, pero no cualquiera puede generar un milagro. No cualquiera puede generar a que Dios haga un milagro creativo donde la gente pueda ver el poder de Dios. No cualquiera puede hacer. Eso lo hizo mismo Jesús. Jesús hacía milagros creativos. Pero podemos entender que en la vida de Jesús paga un precio. Sí, sí. Y Jesús, si Él teniendo el poder y la autoridad de Dios, Él paga un precio. Porque tú puedes ver en el transcurso que Jesús caminaba, Jesús siempre le enseñó a los discípulos que para poder mantener un ministerio era el fundamento de la oración, el ayuno y la vigilia. Y Jesús siempre que provocaba un milagro para que la gente pudiera entender el poder del reino, le enseñara a los discípulos que detrás de ahí, de esa victoria, venía una guerra. Y Jesús, ¿qué le enseñaba? Cuando ejecutaba ese milagro, se iba al secreto, iba al monte a orar. Pero hoy día nos hemos desenfocado. ¿Por qué nos hemos desenfocado? Porque hemos perdido el ayuno, hemos perdido la oración, la intimidad con Dios, que es lo que fortalece nuestro ministerio. Pero cuando entendemos que nuestro ministerio no pertenece a esta tierra, que nuestro ministerio no lo apoya prácticamente el hombre ni todo lo que hay en esta tierra, porque tenemos que entender que aunque nosotros trabajamos en esta tierra, sazonando, porque somos la sal de este mundo, dice la palabra, sazonando a todos que podamos sazonar, ¿para qué? Para que puedan recibir palabra de ¿qué? De salvación. Tenemos que entender que aunque estamos aquí trabajando para Dios, nuestro reino no está aquí. Nosotros tenemos un reino con un nombre ya específico allá arriba. Y el ministerio muchas veces es tan sufrido que muchas veces podemos ver que acontecen. Y cuando te digo que acontece es porque yo he podido ver en el transcurso de lo que Dios me ha mostrado en el caminar. Yo mismo, como evangelista, y ahora para la gloria y honra de Dios, como pastor de la iglesia que dirige nuestro amado pastor Kevin Torres, yo he tenido debilidades. Debilidades que espirituales, claro, todo el mundo la va a tener. Todo el mundo tiene debilidades espirituales. Pero qué bueno cuando reconocemos cuando hay una debilidad. Porque no es que tú te debilites, es que tú te quedes débil y en el suelo.
La Biblia dice que si 7 veces cae justo, 7 veces vuelve otra vez Dios y lo levanta. O sea, no es que tú estés débil, es que tú te levantes y que reconozcas tu identidad. Porque pueden decir 1000 cosas de ti, de tu ministerio, que tú no puedes caminar. Que a ti no te llamó Dios, como a mí me pasó. A mí mucha gente me dijeron, mira que no, evangelista, ¿a quién te llamó a ti como evangelista? Lo que pasa es que tú agarraste esa palabra de cualquiera que viene y te dice, pues mira, realmente tuve 3 confirmaciones para la gloria de Dios, como llamado evangelístico. Pero yo me enfoqué en una sola cosa, que a mí no me llamó el hombre. Yo no tengo que escuchar al hombre, yo tengo que escuchar a aquel que me llamó. Y cuando reconocemos quién nos llamó, caminamos en confianza, dirigiéndonos por aquel que nos llamó, mirándonos cara a cara al soberano y dejándonos dirigir por él. Porque una vez tú te desenfoques, como hizo Pedro, nos vamos a hundir, nos vamos a caer. Pero cuando tú tienes tu mirada centrada en quien tienes que mirar, tu ministerio va a mantenerte de pie. Amén, amén. Poderosa palabra de nuestro hermano Nesti. Un punto muy claro y contundente que el ministro acaba de poner, y es sobre ese pago, ¿verdad? Sobre las voces que uno escucha, ¿verdad? Las voces negativas que no creen en el llamado. Exacto. Pero algo muy contundente que podemos decir es que tiene que haber evidencia. Amén. Amén. Víctor, te pregunto, ¿qué evidencia clara podemos ver en tu vida? ¿Qué Dios ha hecho y qué ha plasmado en tu vida que te marcó? Que esas voces extrañas que te dijeron a ti, como nos pasa a todos nosotros los ministros, hay gente que nos apoya, y amén, pero hay gente que no. ¿Qué Dios plasmó en esa evidencia en tu vida para que esa gente viera en ti? Dije, es un llamado de Dios. ¿Qué Dios hizo? Esa evidencia. Gloria a Dios, aleluya. Fíjate, yo soy el más, que puedo decir que soy el más reciente de tener este llamado. Y me enfoco en que de diferentes maneras Dios te comienza a llamar. Cuando Dios comienza a llamarte de diferentes maneras, tú estás confundido, tú te empiezas a confundir porque esas voces adversas te hacen sentir, y es el enemigo. Mucha gente piensa que empieza a culpar a la persona, y empieza a culpar a que no voy a poder porque no piensan que es de Dios. Y cuando esto me sucedía, primero que nada, que en mi vida yo no quería aceptar el llamado, no lo quería aceptar. Ponía excusas para aceptarlo. Te voy a entrar por aquí primero para decirte exactamente lo que me estaba llevando a estas voces, porque yo no estaba creyendo. Yo mismo empecé a poner la duda, y será de Dios, y Dios marcando algo en mí. Dios te llama. Mucha gente no entiende que Dios te llama, así sea con una mano, así tú seas en sillón de ruedas, de la manera que sea, Dios va a llamar la atención para que tú llegues. Amén. Dios estaba tomando todas las maneras para que yo llegara hasta donde Él, y tuvo que tocar algo preciado, que sabemos que el ministerio de la familia, y Dios me empezó a tocar ahí, porque yo me enfocaba en que toda mi familia estuviera bien y no quería aceptar el llamado. Cuando yo me enfoco en la familia y dejo el enfocarme en el Señor, ahí es que yo empiezo a tener una experiencia con el Señor. Cuando yo empiezo a tener estas experiencias con el Señor, yo quería sentir primero que Dios me estaba llamando, y quería sentir los ríos de agua viva, quería sentir que ese llamado fuera real. Cuando comienzo, que no se me hizo fácil para nada, yo sé que a los ministros, a ustedes tampoco se les ha hecho fácil, el enemigo empezó a trabajar con mi mente de una forma pero tremenda, que yo no quería creer, no quería caminar, y me aconsejaban y me decían no, pero yo no quería caminar. Era yo que mismo me estaba poniendo. Muchas veces empezamos a echar culpas al enemigo, pero muchas veces no es el enemigo, es nosotros mismos, que sabiendo que Dios nos llamó, nos echamos hacia atrás o le ponemos un stop. Y nosotros ponemos una barrera. Cuando Dios te llama,
tienen que entender que Dios te respalda. Y cuando Dios te respalda es porque es del Señor. Él es el que te está llamando. ¿Cómo tú vas a dudar? Yo empecé a caminar, yo empecé a seguir, como decimos nosotros, gateando. Yo empecé a gatear, pero yo empecé a caminar. Y yo empecé a decirme, y estas voces adversas seguían trabajando. El pastor, me recuerdo cuando empecé, el pastor fue una de las personas que creyó en mí. Y yo aún, el pastor creía en mí. Aquí el evangelista Néstor creía en mí, y yo sabía que tenía familia que creía en mí. Yo también entendía que esto no iba a ser fácil, pero porque si yo hubiera sabido que sí iba a ser difícil, entonces no aceptaba el reto. Pero vengo y me concentro en que yo tengo que orar, yo tengo que ver cómo es que Dios va a trabajar en mi vida, cómo Dios va a cambiar todas estas cosas para que yo vea. Y el pastor me ofrece, quiero tomar esto de ejemplo, el pastor me ofrece, necesito que prediques en un hogar de adicción, en un hogar donde hay gente que tiene necesidad, donde hay gente que salió de la cárcel, que adiós. Y entonces yo necesito que te vayas aquí, porque yo no tengo esta experiencia, yo no he estado preso, yo no tengo una experiencia como para que tú vayas allá. Y yo dije, wow, esto es que el Señor me está llamando de verdad. Y yo voy y hago el trabajo del Señor. No hago más que llegar, la gloria fue de Dios allá, pero no hago más que llegar aquí a Kentucky. Y lo primero que recibo son 3 llamadas en el mismo día de mi propia familia, porque lo tengo que decir así. Aquí en las cosas del Señor no se tapa a nadie. De mi propia familia a decirme que por qué, que cuál era mi posición, en el evangelio, que era lo que aquello había ido para allá. Empezaron a marcarme, empezaron a poner una línea que yo decía, pero esto ¿qué está pasando? ¿Dios me está respaldando o Dios no me está respaldando? Y a mí se me hizo el mundo de cuadritos, como decimos nosotros, el puertorriqueño. Yo veía cómo estas cosas se me empezaban a mezclar en la mente. Yo me salí del trabajo ese mismo día. Yo decía, ¿cómo es posible? Y llamaba y se me hace un taco en la garganta. Yo llamaba a mi pastor y decía, pastor, pero me han marcado, me han hecho esto, pero ¿qué pasa? Esto es de mi propia familia. Pero no, tú tienes que seguir caminando. Qué lindo cuando Dios te pone personas al lado para que tú no hagas caso a esas voces adversas. Y me ministraba de una forma tremenda por teléfono, y yo empezaba a entender, Señor, yo sé que tú me estás llamando, yo sé que tengo que seguir caminando. Y mira, si yo digo que se me ha hecho difícil, y yo sé que a todos ustedes, a mí se me ha hecho difícil, a mí se me ha hecho muy difícil, pero yo una vez, y ¿sabe qué? Y tengo que tomarlo, yo empecé a dudar porque yo no estaba poniendo mi mirada puesta. Yo estaba pensando todavía, aunque mi mirada era en el Señor, yo viraba. Por eso el Señor me mostraba que hay 2 caminos, pero tú tienes que seguir un camino. Tú lo vas a ver bonito, pero ese no es. La gente se está equivocando porque es un camino de trayectoria, es un camino de hermosura, y se dejan llevar por esa hermosura del camino, pero no saben lo que está al final del camino. Hay una perdición. Y entonces yo empecé a enfocarme y empecé a dejar de pensar, y empecé a caminar, empecé a dejar de pensar, no me importa lo que vayan a decir, yo voy a seguir caminando. No me importa el que no cree, no me importa el que esté diciendo de que yo no voy a seguir para adelante, de que yo no voy a seguir con el llamado, de que yo no me voy a levantar, de que aunque el diablo me siga pisoteando, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué yo voy a hacer con mi ministerio? ¿Qué yo voy a hacer? Hasta que yo vine y me enfoqué, y yo dije, no, mi mirada está puesto, dice la palabra, puesto los ojos en Jehová. Puesto los ojos en Jehová, autor y consumador de la fe. Y yo empecé a poner mi fe en el Señor. Yo empecé a depositar mi fe en el Señor. Yo empecé a enfocarme. Yo no perdí el enfoque. Y tengo que tomar esto por último, porque el enemigo te pone unas trampas. La gente no son simplemente voces adversas. Es que el enemigo va a usar la manera para quitar ese enfoque. Y yo lo tengo que decir aquí, porque hace 2 semanas yo perdí. Hace 2 semanas yo estaba en ayuno con mi esposa, y yo perdí mi trabajo. Y perdiendo el trabajo el mismo día, yo perdí el trabajo y perdí también el apartamento. No me renovaron el lease, y tenía que irme. Llamé, y en 10 días tengo que irme. Esto que me estaba sucediendo a mí es algo para yo perder un enfoque. Cualquier persona que no estuviera enfocado
en su ministerio y que estuviera escuchando voces adversas, esta era la herramienta perfecta que podía usar Satanás para desviar mi ministerio. Pero mi mente estaba puesta en Jehová. Y le doy la gloria a Dios porque yo pasé algo similar hace unos años y no estaba en el Señor y yo me volví loco, pero yo esto lo pude llevar. Ahora mismo yo me encuentro aquí contigo. Yo vine a acompañar a mi pastor y a mi copastor. Vine para acá a darle respaldo, a seguir el llamado del Señor, a seguir caminando. Y cuando Dios te da una palabra, tú tienes que seguir. A mí no me importó perder el trabajo. Y yo sigo en fe, yo sigo caminando en fe, yo sigo enfocado. Yo me olvidé de las voces adversas, yo me olvidé del que dirán, del que me imaginen, de lo que puedan estar hablando a mis espaldas, porque siempre van a estar hablando. Lo que hay que seguir caminando, Jason. Poderoso, Víctor, ¿verdad? Lo que acabas de decir de una manera linda y hermosa. Vemos como la manifestación de la fe envuelta en hechos. Pastor Kevin, para culminar esta última pregunta de este podcast, cuéntanos un poco sobre esa transición del evangelismo, de un corazón de evangelista a un corazón pastoral. Amén. Es algo, yo no había experimentado eso. Cuando comenzaron a hablarme de que cada vez que tú transicionas y escalonas algo en el mundo espiritual y obtienes estos beneficios de trabajar para Dios, porque esto es más que todo, es un beneficio y una ordenanza del cielo. Pero cuando transicioné del corazón de evangelista al corazón pastoral, créeme que sentí ese peso de gran necesidad, de gran amor, aumentó el amor. Y cualquiera puede pensar y dice, pero entonces no sentías amor por las almas, si predicaba y esto, tío. Pero no es lo mismo. No es lo mismo ser evangelista y trabajar como pastor, trabajando con una grey, viendo más de cerca los problemas, viendo más de cerca las necesidades del pueblo, tratando de cubrir también las necesidades del pueblo que te rodea. Y es algo que verdaderamente comencé a experimentarlo y sentí dentro de mí que hubo un cambio genuino, hubo un cambio algo extraordinario. Yo se lo contaba a mi esposa y hablaba con ella y con varios ministros. Le he dicho, esto es bonito, es hermoso, porque tú tienes un corazón de evangelista, te encanta salir a las calles, predicar, pregonar el evangelio, me encanta exponer la palabra, pero ya cuando eres pastor tienes que tomarte la dedicación, tienes que tomarte el tiempo, llegar a un hogar, sentarte a escuchar cada uno de los pensamientos, porque lideras con cada uno de los pensamientos de las personas. Son pensamientos diferentes, todo el mundo tiene un pensamiento diferente, no es lo mismo. Entonces tienes que lidiar con diferentes caracteres, diferentes pensamientos. Y verdaderamente hoy día, cargando este corazón de pastor después del ungimiento, puedo decir que he sufrido de igual manera que el evangelismo, pero he sufrido. Porque el pastor siente cuando la oveja es maltratada, siente cuando la oveja tiene necesidad, siente cuando la oveja está en escasez. La Biblia establece que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. La Biblia establece que aquel pastor dejó a las 99 que ya estaban seguras por aquella que se perdió, por aquella que estaba perniquebrada. Dice la Biblia que de igual manera la busca, la cura, la sana y la trae a redimir. Como pastor me siento ahora mismo más comprometido por la obra. En buscar a aquel que está necesitado y de igual manera levantarle los ánimos y decirle, dale, no te rindas, tú puedes. Wow, poderoso. Qué bonito, ¿verdad? Ver ese, ¿verdad? No, nosotros no lo hemos presenciado porque no, ¿verdad? No tenemos un llamado, ¿verdad? Ahora mismo perplejo de un cambio de transición del evangelismo que estamos al pastorado, pero viendo tu trayectoria, Kevin, viendo tu trayectoria, lo que hemos pasado cada uno de nosotros y conociéndote desde pequeño, ¿verdad? Criándolo en el pueblo de Las Marías, en Puerto Rico, vemos el cambio que Dios ha hecho, vemos la transición que Dios te ha llevado y ha sido más que de bendición, de que saber el punto de que Dios te transicionó a ti, pero ha transicionado a una familia, como mencionaste de tu esposa, tus hijas. Porque cuando estamos en el ministerio, siervos del Señor, es bien claro y contundente de saber de que nosotros somos llamados, pero nuestra familia también ha sido llamada. Porque ¿cómo va a funcionar, verdad, el llamado nosotros solos que con la familia? Ya que cuando nosotros unimos una sola carne, con nuestras esposas y nuestros hijos, nuestra familia, el llamado tiene que ser
de todos. Nesti, tú teniendo tu esposa, tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves y puedes analizar el cambio y el llamado tuyo, pero con tu familia? ¿Cómo lo ha aceptado tu familia, tus hijos, al ser un siervo del Señor, ¿verdad? Yo digo natural, ¿verdad? A ser un evangelista, un copastor, pero cómo tu familia se acogió a ese llamado. Amén. La realidad es que cuando yo comencé el ministerio evangelístico, mi esposa pues se le hizo duro realmente seguir los caminos de Cristo, pero tenemos que entender, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y esperar en que Dios haga, ¿verdad?, lo que Él tenga que hacer. Y mi esposa, para gloria de Dios, no le servía a Cristo cuando yo comencé a caminar bajo la voluntad de Dios. Ella iba por compromiso, no con Dios, con el hombre. Pero yo le voy a dar un consejo a todo aquel que todavía camina solo o camina sola. Y es que si Dios te llamó, camina tú, porque tarde o temprano van a llegar. Y esto es algo que realmente es una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque yo comencé solo, pero Dios, lo que yo le pedí en el secreto a Dios, Dios me lo dio y me lo puso en mis manos, que es una familia restaurada y una familia que le sirve a Cristo junto conmigo en mi ministerio. La realidad es que el ministerio, como le estamos diciendo anteriormente, es sufrido. Pero cuando Dios llama a alguien a un ministerio, Dios llama a la familia. Porque la realidad es que dentro de un ministerio siempre van a haber debilidades. Siempre nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. ¿Y quiénes son los que van a estar ahí para levantarnos las manos? Nuestras esposas, nuestros hijos, las familias que nos rodea, ese entorno familiar que Dios nos puso como familia. Aparte de que muchas veces nos enfocamos en el ministerio que Dios nos entregó. Y eso es muy bonito. Pero hay un primer ministerio que Dios otorgó al hombre, y es la familia. Amén. Y cuando Dios comience a restaurar tu familia, ahí es donde tú vas a ver tu ministerio prosperar. ¿Dónde? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una familia que esté completamente funcional bajo la dirección de Dios, muchas cosas tú no las vas a poder ver, ni tampoco las vas a poder entender. Y yo experimenté eso. Cuando Dios comenzó a restaurar mi familia, yo pude ver y experimentar cosas nuevas. Amén. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caminamos solos, pero Dios nos permite ver su gloria limitadamente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender de que Dios se mueve bajo un orden. Amén. ¿Verdad? Bajo un orden. Entonces, cuando Dios comienza a hacer lo que de una vez te dijo, que era restaurar a tu familia, de que tu familia va a caminar junto contigo, de que tú vas a llegar y pisar otras naciones, otros pueblos, para llevar su santo evangelio, Dios restaura tu familia. Y lo que tú no viste cuando caminabas solo, lo vas a ver ahora, el doble, que tu familia es restaurada en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la evidencia de nuestro Señor Jesucristo, de que Él camina con nosotros. Y siempre tú tienes que cargar con una evidencia, porque hoy día la gente, la realidad es que no cree si no hay evidencia. Eso es así. Tienen que ver una manifestación divina para que puedan creer. Tienen que ver un cambio en la vida física del ser humano para que diga, Dios está ahí. Pero yo he aprendido a depender de Dios, aún Dios haga o no haga. Porque esto no se trata, el ministerio no se trata de servirle a Dios mientras Dios haga. Porque va a haber momentos donde Dios va a hacer y va a haber momentos donde Dios no va a hacer. Y cuando Dios no haga, tú sigues sirviéndole a Dios, sigues haciéndole fiel a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata esto de que Dios atienda a nuestros caprichos. Porque entonces sería yo un caprichoso, de que si Dios no camina bajo el mandato que yo le estoy pidiendo, pues yo no camino con Dios. Cuando se supone que sea al revés. Dios haga o no haga, yo tengo que mantenerme firme a Dios. Amén. Y hacer la voluntad de Dios. Poderoso, Nesti, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y de Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos que aceptar lo bueno, como decía Job, lo bueno
pero no podemos aceptar lo malo de él, porque todo se mueve a través si Dios lo permite. Podemos aceptar lo bueno, pero ¿y lo malo? Pero de lo malo nosotros aprendemos. Pero qué poderoso es viendo un ministerio, ¿verdad? Cómo encaja desde el principio, como decía Néstor, desde el Edén. Porque Dios no constituyó un ministro desde el principio o una iglesia, constituyó una familia, constituyó un hombre y una mujer. Por eso el ejemplo claro de que un ministerio sea poderoso es que tu casa esté ordenada. Y después, ¿cómo vamos a ordenar la casa de nuestro Padre si nuestra casa es un desorden? Víctor, contéstame esta pregunta. Para terminar, vamos a cerrar con esta última pregunta para que los ministros, ¿verdad? El pastor Kevin nos dirija una oración poderosa. Yo quiero añadir algo. Claro que sí. No, seguro que sí. Pero en referente a la pregunta que le hiciste al hermano Néstor, ¿cómo aceptó la familia el reto? Lo aceptó debido a la consagración que este guerrero ha tenido en el silencio con el Padre y la intimación, ¿verdad?, que tiene con el Padre constantemente, y ahí Dios le contesta. Hoy mismo, domingo, ya comenzando a las 6 de la tarde el servicio, su esposa está frente de la obra. Wow. Aleluya. A ver, ella está al frente de la obra. Sus hijos caminan de la mano de Néstor y también de su amada esposa. O sea, que para donde quiera que él va, su familia va. No, eso es algo tremendo, porque lo vivimos nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra familia, gracias al Señor, ¿verdad? A la disposición del reino de los cielos. Te puedo hablar de ejemplo de este ministerio que nació Family Ministry. Mis hijos y mi esposa estamos unidos para este ministerio. ¿Me entiendes? Y si no, Dios nos ha llevado a Puerto Rico a predicar en muchos lugares, pero ¿por qué? Tengo una familia que me apoya. Amén. Tengo unos siervos del Señor, que ellos trabajan de diferentes maneras. Sí. ¿Por qué? Yo puedo predicar, mi esposa no predica. Pero ¿cómo trabaja mi esposa en el don de ayudar y de servir? Es un complemento. Mis hijos igual. Mis hijos, uno detrás de la cámara como productor, uno edita video, o sea, es un complemento familiar. Y veo como Kevin, su esposa, sus hijas, de 10 horas de camino, cómo se apoyan en el ministerio. Esto es algo poderoso, igual que las cosas de nuestro hermano Víctor. Cómo el complemento perfecto para que un ministerio sea poderoso es que la familia tiene que estar unida. Víctor, para terminar, poderoso Dios, en cuestión de la familia, en tu familia, ¿cómo le das un consejo a nuestros oyentes para el ministerio? Aquella persona que, aunque su esposo o su esposa o su familia no le sirvan al Señor, pero que Dios te llamó, un consejo para esa persona que está caminando solo, pero tenemos la satisfacción que una palabra en ellos que Dios los va a traer. Un consejo para esos guerreros que están caminando solos, que aunque su esposa no esté en el evangelio, su esposo no esté en el evangelio, ¿qué tú le puedes decir a esa audiencia para terminar con nosotros aquí? ¿Qué tú le puedes aconsejar a ella? Amén. Mira, Jason, tremenda pregunta que me acabas de hacer. Y la hermana de este siervo que está aquí es mi esposa. Amén. Y qué bonito, cuando yo no le estaba sirviendo al Señor, hace aproximadamente de 2 años a 2 años y medio, Dios me llamaba, y una de las personas, y voy a decir una de la primera persona que también estaba creyendo firmemente en este ministerio y en mí, era mi amada esposa. Y en las oraciones de ella, de madrugada, en las oraciones, en seguir firme en los caminos del Señor, fue que yo pude llegar al camino de Dios. Yo sé que lo hizo Cristo. Amén. Pero si ella no ponía de su parte y ella se quitaba y ella se echaba hacia un lado, yo a lo mejor no estuviera hablándote aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó, como te dije hace unos minutos, a trabajar con mi familia. Empezó a trabajarme, a hacerme una encerrona con mi propia familia.
a turbarme mi núcleo, empezó a dañarme mi núcleo, pero ella siguió firme. Wow. Y las oraciones de una mujer de guerra son las oraciones que me tienen aquí de pie. Wow. Y yo le quiero decir y aconsejar a mujeres de guerra que vean esta entrevista y que vean que si tú estás guerreando, guerrera del Señor, si tú estás guerreando, no enganches la toalla, como decimos los boricuas, no te quites, sigue peleando. Varón de guerra, si tú estás luchando para que tu familia, para que tus hijos lleguen al ministerio y se envuelvan en la hermosura del evangelio de Dios, sigue peleando, no te quites, no te eches a un lado, sigue peleando, porque vale la pena. Es un ministerio que Dios te ha dado y no veas, yo sé que muchos quieren que esa ayuda idónea y que también la familia, como los hijos, estén sirviéndole al Señor. Pero a veces cuando tenemos hijos adolescentes y cuando tenemos también, porque yo los tengo, hijos ya un poquito mayor de edad, ya ellos por su propia voluntad seguimos aconsejándolos, pero ellos tienen también que caminar. Nosotros tratamos de seguir ahí para que ellos puedan seguir caminando, pero tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir ayunando, tú no puedes apartar nada de lo que tú estabas haciendo, porque lo que tú puedas apartar o tú no puedas continuar haciendo es lo que puede hacer que tu hijo o tu familia no llegue. Wow. Sigue peleando, no se quiten, no se cansen, sigan guerreando. Es la única, en la oración y en sus rodillas está un ministerio. Y para que su familia llegue a los pies de Cristo, está en la oración, no hay más nada, Jason. Wow, está en la oración, en creer. Porque cuando no creemos y dejamos que el enemigo empiece a turbar nuestra mente, ahí es que las cosas no van bien. Pero tenemos que estar enfocados y seguir orando, seguir peleando. Todas mujeres de guerra, hombres de guerra, amigos, si tú quieres, porque también hay amigos, tenemos amigos que quieren que otros amigos lleguen a los caminos de Cristo, porque saben que hay un potencial en él, pero tienes que seguir peleando por tu familia, por tus hermanos, por los amigos tuyos. Es el consejo que te puedo dar. Sigue peleando y sigue orando. Wow, el poder de la oración es poderoso, Víctor. Poderoso esta palabra, ¿verdad? De nuestro hermano Víctor. La oración es vital. La oración es vital. Así que tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración, Pastor Kevin. Dirige una oración para terminar, ¿verdad? Cerrar este capítulo. Hay mucha tela que cortar. Hay mucho que hablar. Pero yo sé que en la próxima vamos a tener más contenido con estos varones de guerra. Les quiero dar las gracias a ustedes. Gracias a Dios. Y abrirse, ¿verdad?, su espacio, el tiempo para dedicar, ¿verdad?, a esta audiencia hermosa que nos escucha, estos grandes guerreros del Señor. Sígalo, ¿verdad?, por las redes sociales, la iglesia de Derribando Murallas, con nuestro pastor Kevin. Búscalo en Facebook, búscalo en Twitter, búscalo en Instagram, en YouTube. Prédicas sobrenaturales de una manera que va a impactar tu vida. Los ministros, Nesty, Víctor, son gente de Dios, son gente que son llamados para estos tiempos. Así que vamos a hacer una oración para que Dios bendiga a aquel que nos está escuchando detrás de las cámaras, que Dios hay una palabra para ti y queremos clamar al Señor por ti, por su necesidad. Así que escríbenos en el casillero de los mensajes. Allí escríbenos lo que necesiten, oración por lo que sea. Escríbenos, no importa lo que sea, escríbenos, estamos para ayudarte. Kevin, dirígenos esta oración poderosa. Padre celestial que estás en el reino de los cielos, en esta hora acudimos a ti para hacerte una petición. Dios de gloria, Dios de poder, permite que aquellos oyentes, estas personas que están viendo este video en este preciso momento, sean impactadas por el poder de tu gracia. Rey de gloria, sea la situación por la cual ellos estén atravesando, dolor, Dios mío, depresión, Padre, cualquier situación que ellos estén atravesando, que no tienen fuerza, que se sienten desgastados, Padre, aumentales el ánimo también, con ella la fe. Espíritu Santo, te pido que cada una de las palabras que fueron emitidas en este preciso momento y lugar, a través de nuestros labios, sean respaldadas por tu gracia y tu gloria. Tu misericordia es nueva cada mañana. Creemos en ti, Padre, que hoy tu misericordia es extendida y llega
a través de este video a vidas necesitadas, a vidas que van a tomar su lugar, a mujeres que no van a soltar a sus esposos de las rodillas, a caballeros que no van a soltar su familia de las rodillas, y a ministros que van a aprender a no rendirse, caminar junto con sus amadas esposas, caminar con sus hijos a una nueva visión, porque Cristo ha fundamentado la familia para el trabajo esencial de la iglesia aquí en la tierra. Señor, somos la voz tuya aquí en la tierra y agradecemos a tu Santo Espíritu por darle toda validez a cada una de las palabras emitidas de estos humildes siervos. Bendícenos, Padre, llénanos con tu santa presencia y ayúdanos a jamás rendirnos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y quiero que terminar con esto, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? De nuestro hermano Kevin. Rendirse no es una opción. Dios te bendiga, Dios te guarde. El que tenga oído, oiga. Bendiciones.